Vamos a iniciar con este seminario, El genuino corazón de la tristeza, y es importante entenderlo dentro de un contexto budista. En otras palabras, aplicar aspectos de la psicología budista en términos de poder comprender las propuestas que tiene encarar nuestras más profundas decepciones, cómo podemos entender en términos de el colapso de nuestra estructura emocional o estructura cognitiva, en general que podamos lidiar, que podamos aprender a relacionarnos de manera directa con esta experiencia, de tal manera que uno de los primeros aspectos respecto a la tristeza es poder comprender aquello que podemos llamar comprensión y en términos de la comprensión de la tristeza podríamos tomar puntos muy importantes de reflexión que se discutieron en el seminario anterior, no porque no hayan muchos de ustedes asistido o lo hayan tomado, sino que habrán personas que están integrándose a este seminario y es importante recobrar ideas muy importantes. En estricto sentido, la cognición humana es una cognición emocional. En otras palabras, no racionalizamos algo y luego lo sentimos emocionalmente. Tenemos circuitos en nuestro sistema nervioso, no nada más la parte cerebral, sino todo el sistema nervioso autónomo, el cual tiene una comunicación no nada más en términos operativos, tales como sistema inmunológico, nuestro ritmo cardiorrespiratorio, no nada más en términos endocrinos, que por supuesto son sumamente importantes, pero también hay una comunicación emocional. Menciona el doctor Gabor Maté como en el área del pericardio tenemos también neuronas en el área del corazón. En otras palabras, que no es exactamente esta idea de que tenemos un cerebro absolutamente susceptible o escandaloso o llamémoslo así, poético, y que tenemos un cuerpo biológico absolutamente inerte que se dedica a digerir, se dedica a tener un ritmo cardíaco, a diseminar hormonas por el torrente sanguíneo y como si nada más ocurriera. Desde este punto de vista podemos decir que esta idea de que somos seres emocionales es sumamente importante y que esta construcción emotiva podríamos retomar aspectos de comprensión de esto llamado tristeza. Primero que nada, podríamos poner la condición humana en términos cognitivos y emocionales. Y esto es una especie de síntesis de lo que dialogamos en el módulo, en el seminario anterior, y específicamente cómo las estructuras humanas cognitivas o emocionales son sumamente, decíamos si ustedes recuerdan, lentas, dependientes y
sensibles o hipersensibles, también dijimos el término delicadas, traducción. El ser humano es dependiente no nada más en crianza, como se argumentó, que el ser humano no sobreviviría en estricto sentido los primeros 5 años de su vida si no tiene un cuidado completo y casi que pudiéramos decir constante, y que se calcula en términos sociológicos, psicológicos y antropológicos que la autonomía humana se alcanza a los 12 años. Estoy hablando en la posibilidad de poder buscar alimento y poder de alguna manera gestionar su sobrevivencia, aunque claramente algunas madres pudieran decir 12, ¿verdad? ¿Por cuánto, verdad? Al menos 12 por 3. Sin embargo, esta cifra no es descabellada. ¿Por qué? Porque hay varias condiciones que tiene el cerebro humano, ya no digamos en términos de poder procurarse alimento, gatear, caminar, el poder salir del peligro una vez que uno camina y toca todo tipo de objetos, incluido cruzarse una calle con autos o tocar objetos calientes o riesgosos. Pero además de ese argumento en términos de dependencia, hay una dependencia cognitiva y emocional imprecedente en términos humanos. En términos animales. Y es imprecedente porque el ser humano se conecta emotivamente a su crianza. De tal manera, decíamos, que esta crianza es una en la cual el ser humano aprende a hacer conexiones sinápticas, esta palabra un poquito técnica, conexiones cerebrales podemos llamarla, y las conexiones cerebrales en el ser humano, no hay un área de conexiones cerebrales de aprendizaje, pensemos matemático, lingüístico, y otra área con diferentes conexiones para lo emocional. En otras palabras, que cuando hay un trastorno emocional en términos de recibir amor, en términos de sentirse seguros, en términos de sentirse aceptados, son las mismas áreas que tienen que ver con un desarrollo, digamos, cognitivo, gracias Diana, lingüístico. ¿Tomo el papel o tomo el té? Los dos, al té primero. Gracias. Muy amable. Yo se lo envío. Yo se los envío con mucho gusto. Correcto. Retomando la idea, no hay un área que haga conexiones cerebrales para las distintas funciones de, ya no digamos sobrevivencia, sino de construcción emocional. Así que algo que mencionamos en Canal 11 la semana pasada era que las conexiones que tengamos fuera, traducción, mamá, papá, un entorno emocional positivo, seguro, maduro y amoroso, van a incidir en las conexiones cerebrales. De tal manera que está amplísimamente observado el hecho que cuando hay esta ausencia de unos vínculos cálidos, amorosos, maduros, empáticos, solo por mencionar algunas ideas centrales, este tipo de comunicación va a comenzar a faltar en el cerebro de un niño. Y está el experimento hecho
por el doctor Bruce Alexander. Lo voy a volver a mencionar. Esto lo mencioné en la conferencia de la CEP. El doctor Bruce Alexander es un psiquiatra de la Universidad de Fraser en Canadá. Y él hizo este experimento con una rata encerrada en una jaula de cristal, o vamos a decir, una jaula transparente, y puso 2 botellas de agua. Una tenía cocaína y otra era agua natural. La rata, a las pocas semanas, se destrozó el cerebro bebiendo agua que estaba endulzada, si quieren llamarla. Bueno, estaba impregnada con cocaína, y de allí pudiéramos a primera vista considerar que la cocaína es terriblemente adictiva y es riesgosa y hay que prohibirla. No es de que esté a favor de la legalización, pero bueno, ese es un tema interesante. El punto es que a primera vista parecería que el agua con cocaína es sumamente adictiva y va a destrozar a una rata. Sin embargo, generó otra hipótesis, otra manera de investigación, y creó aquello que se llamaba el parque de las ratas. Y era no una jaula, no era un solo contenedor con una sola rata, sino que había muchas de estas jaulas interconectadas por túneles artificiales. Había muchas ratas, había mucho alimento, había muchas botellas con agua natural y muchas botellas con agua con cocaína. Esto se llamaba Rat Park, o así lo llamó, el parque de las ratas, o Disneylandia llena de Mickey Mouse. Lo interesante es que el consumo de el agua con cocaína prácticamente se ignoró, y ninguna rata murió de consumir agua con cocaína, y por el contrario tomaban el agua natural. Se reproducían, tenían interacciones, vamos a decir, roedoras, para no entrar en detalles. Y algo muy interesante, que la conclusión que sacó el doctor Bruce Alexander era que no era la cocaína, sino que era la jaula la que incidía en la destrucción del cerebro de la rata por sí misma. Y esto es muy interesante en términos de la reflexión que tenemos. Sin únicamente compararnos con una rata, que efectivamente no nada más es un roedor, sino es un mamífero, como en nuestro caso, los mamíferos tenemos una conexión eminentemente afectiva, y no que no la puedan tener las aves o los reptiles, que también compartimos ese cerebro. Pero hay algo muy importante y una cuestión que se ha estudiado, que se llama una construcción cognitiva de vínculo. Vínculo, podríamos llamarle conexión, como dice la psicóloga Brené Brown. Podemos llamarle amor, como también le llama el doctor Gabor Maté. Así que podemos llamarle también attachment o apego. Como quiera que fuere, sí hay muchos paralelismos que podemos tener en términos de las ratas y el parque de las ratas, cuando un ser humano se siente completamente excluido, cuando se siente necesitado de una construcción de vínculos. Ahora, no hay que hacer esto tan romántico, ¿verdad? No se trata meramente de una teoría de abrazarse o una teoría de
meramente hacer sentir bien a alguien de manera artificial, simplemente poner sonrisas o risas o música clásica para que se sienta muy bien el bebé en el vientre materno o una vez nacido, que claro que es importante, pero eso es verdaderamente irrelevante comparado con lo que estamos tratando de reflexionar. Y algo que estudió Antonio Damasio es el hecho de que estas conexiones tan afuera como adentro y adentro como afuera, en términos de conexiones sinápticas y conexiones externas o conexiones cerebrales, si así le quieren llamar, es algo muy importante en términos humanos. Cuando se analizan cerebros de adictos, de suicidas, no suicidados, que por lo general el cerebro ya no se puede estudiar después, de personas sociópatas, individuos destructivos o violentos o adictos al juego o adictos a el internet de una forma seria o pornografía o a las compras o a un abuso de sustancias, hay algo muy interesante. No es que tengan un cerebro predispuesto a ser adicto al juego, a la cocaína o al tabaco, sino que tienen los mismos huecos sinápticos, y aquí no me refiero a que no haya conexión, sino que no hay una producción de sustancias vitales que el bebé aprende a generar en años cruciales, incluso nos atrevemos a decir dentro del vientre materno, y por otro lado, en términos de los primeros años. ¿Cuántos primeros años? Se dice que 2 son cruciales. Los 2 primeros años son cruciales y de ahí, por supuesto, podemos llegar a 5, 7, 10, pero los 2 primeros años son esenciales en términos neuroquímicos, si se puede decir así, que en cuanto están en una situación de estrés en el entorno, de rechazo en el entorno, de agresión en el entorno, y ni siquiera tiene que ver con no te quiero, hija, hijo. Puede ser un estrés como ¿y qué vamos a hacer si no hay dinero? ¿O qué voy a hacer si tengo que lidiar sola con el bebé? ¿Qué voy a hacer si ahora me he peleado con mi cónyuge o novio o pareja o no quiere tener al hijo o como quiera que fuere? Y ese estrés permea, ese estrés abarca al bebé, y esto es muy importante. Todo el organismo del bebé está desarrollando en su sistema nervioso neuronas, y esas neuronas es algo que puede sonar muy cursi, pero se está estudiando de manera seria, de aquello que se llama sensaciones viscerales. Y las vísceras, como sabemos, gut en inglés, uno puede pensar que es simplemente órganos de función orgánica, pero debido al hecho que el estómago tiene una enorme cantidad de neuronas, el intestino, el corazón, el sistema endocrino, tenemos una enorme cantidad de neuronas que generan también, mandan órdenes o retroalimentación al cerebro. Que cuando no se tiene cuando no se tiene esta retroalimentación, un bebé de días de nacido lo percibe del entorno. ¿Por qué? Porque esto se llama lo que podemos llamar intuición
gut feeling, y es un aspecto emocional sumamente profundo en términos de sentirse aceptado o no aceptado. En otras palabras, animales, pero de igual manera humanos, como nuestra parte animal, que es muy predominante, pero racionalizada, es que sentimos y lo reprimimos en términos racionales. Todos sabemos que hay animales que son sumamente intuitivos, por ejemplo, en términos de desastres naturales que ocurren días después de sus sensaciones, o incluso animales que pueden detectar una sensación sobre alguien que no conocían y se sienten profundamente incómodos cognitiva y emocionalmente. Y esto también tenemos los seres humanos, que tenemos estos gut feelings, pero son sensaciones que absorbemos del entorno y hemos aprendido a reprimir conforme crecemos. Ahora, esta represión es lo que llaman los neurocientíficos trauma. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a reprimir nuestras sensaciones. ¿Para qué? Para ser aceptados por los adultos y por el mundo adulto. En otras palabras, no te quiero un niño llorón, no quiero un niño que no se acabe la sopa, no quiero un niño que esté en un berrinche, no quiero un niño de esta u otra forma, o lo encierro a reflexionar, o le quito los afectos, porque olvídate del helado. Lo que necesita un niño es afecto, y él aprende a reprimir toda la parte emocional. ¿Para qué? Para ser aceptado. Entonces aprende a que el afecto es algo por lo que tiene que, y esta reflexión la usamos en el seminario anterior, tiene que aprender a disociarse de sus emociones. ¿Qué significa la disociación emocional? Bueno, dicho de forma orgánica, a suprimir disparos cerebrales, ya no voy a usar el término sináptico necesariamente, disparos de químicos de afecto, endorfinas, oxitocinas, dopaminas, y no nada más es en términos de placer, comiendo chocolate, abrazando a otro, sonriendo, como hemos dicho. No es toda esta bola de cosas que hacer ejercicio libera endorfinas, es patinar, nadar, hacer yoga, sí. Mindfulness también. Pero en términos de una construcción sana, es el afecto, es el generar un entorno en donde el bebé pueda entender que hay un afecto sobre quién es él, pero lo que se le está enseñando es, no me importa quién eres tú, no me importa qué sientes, lo que me importa es que te disocies, que simplemente reprimas tus emociones para ser aceptado y recibir afecto. El problema se traduce en términos de simplemente de una disociación emocional. Mis sentimientos no cuentan, y algo muy importante, afuera existe mi felicidad. Con base en cómo yo me comporto, si me acabo la sopa, si no lloro, si además me porto bien, mi mamá, mis adultos alrededor no van a agredirme, no me van a lastimar, me van a aceptar. Entonces, este es un problema muy importante. ¿Por qué? Porque una vez logrado el trauma emocional, ¿qué es un trauma? Es un golpe. Una vez que logramos
crear esa escisión emocional, lo que sucede es que el niño no va a poder autogestionarse emocionalmente, se va a volver adicto a la aceptación, se va a volver adicto a ser incluido, a reprimir sus sentimientos y a ser un individuo que logre cosas para ser mirado. Puede empezar desde dibujos, clase de danza, piano a los 4, 5 años, puede ser la clase de artes marciales, que por supuesto son tenis, lo que ustedes gusten, ¿verdad? Otro idioma. No se trata de qué se aprende, sino cómo se aprende, como argumenta Benjamin Sanders, en términos de que cuando él enseña música, composición, lo primero es crear un entorno verdaderamente empático. ¿Cómo se define empatía? Según Brené Brown, primero que nada, empatía se define por un lugar de igualdad, por un lugar donde ya eres aceptado independientemente de cómo, leas música, compongas, toques cualquier instrumento, improvises. Y eso es algo muy importante porque aprendes a que no estás task oriented, es decir, o bien objective oriented, goal oriented, como dicen hoy en día, orientado a el objetivo, orientado a la ejecución, orientado a performing, llevar a cabo. Y es por eso que vemos hoy en día, vamos a ponerlo así, adolescentes, adultos jóvenes que están absolutamente rebasados, trabajando 14 horas al día. No es suficiente, se pasan en el escritorio, trabajan, en realidad ya tienen trastornos, incluso problemas de ataques de nervios, problemas hormonales, de ritmos cardíacos, etcétera, o trastornos de ritmo cardíaco, digestivos y respiratorios, bueno, eso es todos los días. De sueño, bueno, ¿quién puede dormir hoy en día? ¿Por qué? Porque han aprendido que la única manera de ganarse la aceptación es cumpliendo, actuando correctamente, sacando el trabajo, como se dice en México, es decir, llevando a cabo todos los pendientes y básicamente reprimiendo su área emocional. De tal manera que es muy interesante. ¿Por qué? Porque estos individuos se vuelven abusadores de sustancias, abusadores de trabajo, abusadores en términos de comida, sustancias, ya lo mencioné, y naturalmente también se vuelven violentólicos o trabajólicos o sustanciólicos, para no decir alcohólicos, drogadictos, etc. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque todo está vinculado allá afuera. Pero fundamentalmente, volviendo a esta idea de o esta introducción en términos de comprender el genuino corazón de la tristeza, es que hay una condición humana fundamental que podríamos resumir y que por supuesto cuando se sintetiza se tiende a vulgarizar o se tiende a eh, superficializar o a deslavar, como se dice, washing out, porque cuando uno no entiende, no escucha todo lo anterior, uno dice, bueno, el problema del ser humano es el amor. Es cierto, pero hay un trasfondo. Así que un elemento importante de la condición o cognición humana es
nuestra construcción afectiva, o de hecho, como se dice, somos los seres humanos seres que nacimos para estar conectados, para tener vínculos, para ser amados, y que por supuesto esta es una base muy importante, es lo que dice Eduardo Punset, autor, difusor de ciencia, conferencista. Nacimos para ser amados y amar y para crecer en entornos positivos. Y los entornos positivos no son entornos de entretenimiento, no es para entretener a niños, sino es para hacerlos sentir amados. Esta es una base fundamental. ¿Qué tienen en común criminales, sociópatas, drogadictos, jugadores, vamos a decirles ludópatas? ¿Qué tienen en común individuos con trastornos de déficit de atención, ADD, Attention Deficit Disorder? ¿Qué es lo que hay en común? Lo que hay en común es una subproducción de sustancias que hacen sentirlos bien. Y que la cocaína, efectivamente, lo mismo que el juego, lo mismo que las compras, tristemente, lo mismo que la violencia, o lo mismo que un trastorno narcisista de personalidad, y uno de ellos es la adicción al poder. La adicción al poder en términos políticos puede verse en prácticamente todos los países del mundo, porque no nada más en Latinoamérica tenemos uno de los índices más grandes de corrupción, y México está en los primeros lugares de corrupción y tristemente en los primeros lugares de la distancia entre ricos y pobres, que cada vez se hace más grande. México probablemente ocupa ya el primer lugar del mundo, superó a África. Ya la separación entre ricos y pobres es la más grande probablemente del mundo. ¿Qué significa esto? Sin entrar en disertaciones políticas, que no es nuestro punto, pero es un trastorno narcisista de personalidad. ¿Por qué? Porque tienes tanta carencia de amor que tienes que buscar en la cocaína o en comportamientos obsesivos en aferrarte al poder. Tienes que buscar un nivel de contención y de seguridad porque no tienes esas sustancias, así que cada vez quieres más y nunca es suficiente. Y algo muy importante, no tienes conexiones para la empatía. Te vuelves completamente indiferente al sentir del otro, y es por eso es perfectamente normal matarle, desfalcarle, abusarle sexualmente. Es completamente normal ser un sociópata o incluso un asesino. Y esto es, vamos a decir, algo interesante para la reflexión, como incluso en términos de abuso sexual. En el caso del abuso sexual, que tristemente es descargado en niñas predominantemente, también niños, pero la proporción es mucho más en niñas, está la misma área del cerebro afectada. No hay disparos sinápticos de placer, o si la palabra placer es un poco vulgar, no hay disparos sinápticos de amor, disparos sinápticos de conexión,
Y aquí hay un proceso sumamente complejo que ocurre en la mente humana. Y esto, y es importante decirlo, puede tener muchas, pero vamos a hablar de opciones, reacciones a esto. Así que en términos de, ya habíamos puesto esta pequeña tabla, trauma, que es básicamente el momento, puede ser un solo momento de violencia, puede ser sistemático, como un abuso sexual sistemático, puede ser simplemente padres estresados o padres que no desean al hijo o lo condicionan. Muchas veces puede ser como la educación tradicional, que es traumatizar y someter con violencia a un hijo. No necesariamente violencia sexual, pero puede ser violencia verbal, y esa es suficientemente poderosa. Eres un bueno para nada, eres esto, humillas, comparas a un hijo con el otro, y esto puede ser suficiente para un golpe. Ahora, no se puede medir. ¿Por qué? Porque no somos máquinas. No podemos medir el impacto que va a tener de uno a otro. Sin embargo, de ahí hay un proceso que está ampliamente aceptado, que es lo que ya hablamos, que se llama desconexión, que es toda esta disociación de la cual ya hablamos, y que a partir de allí podríamos entrar en diferentes aspectos de trastornos. Por supuesto que no estamos aquí acotando, sintetizando la problemática ni pretendiendo resolverla, simplemente estamos hablando de que una vez que ocurre la desconexión, disculpen, por supuesto estaría el síntoma. ¿Qué es síntoma? Bueno, podemos llamarle corporización, somatización, manifestación. Soma, cuerpo, habíamos dicho, tización, ¿verdad? Corporización. Entonces, síntoma vamos a usar, son términos muy cuadrados, muy médicos, pero manifestación, personificación puede ser también una palabra muy útil. Como se quiera. Y aquí hay varios elementos en términos de desconexión, y uno de los elementos fundamentales de la personificación es querer huir. Y cuando huyes de esta cuestión de dolor, ¿verdad? Hay varias formas. Bueno, voy a usar una palabra un poco larga: autodestrucción, que puede ser tratar de dejar de ser uno. ¿Cómo? Disociándote con el alcohol, disociándote con la cocaína, disociándote con la violencia, etcétera. Disociarte de ti mismo porque te duele
ser tú mismo y la única manera como tienes para regar, en un sentido agrícola, regar tu cerebro de sustancias es a través de el vértigo del riesgo, el vértigo de la sustancia, a través de simplemente la dosis de heroína, fentanilo, cocaína, crack, incluso marihuana, incluso diferentes sustancias. ¿Por qué? Porque allí hay una forma de simplemente dejar de ser uno. Y si bien uno riega su cerebro con estas sustancias, eventualmente el dolor es mucho mayor. Por eso, 3 a 5 veces al día, si tienes oportunidad, vas a inyectarte heroína. O vas a tomar cocaína, o vas a fumar más cigarrillos, o vas, sí, volverte un adicto al tabaco, o un adicto al alcohol, o un adicto a la violencia, o un adicto al control, o un adicto a las relaciones destructivas, como quiera que fuere. Y hay otra forma que ciertamente pudiera tener esperanza, y esta esperanza es a través de la desconexión, y no digo que sea sana, pero como argumentamos, está el compensar, ciclo compensatorio, y todo esto es una síntesis de lo que hemos dialogado en el seminario pasado. ¿Pero por qué? Porque todos nuestros seminarios están vinculados. Y quien no ha escuchado este primer seminario va a tener dificultad para entender un poco el proceso. Y este compensar o ciclo compensatorio va a entrar en un proceso de obsesión, o vamos a llamarle exagerar, como dijimos en términos de la psicología budista, o el otro extremo, suprimir. ¿Exagerar qué? Exagerar nuestro, como ya dijimos, ser aceptado, el poder, el trabajar, crear vínculos disfuncionales y en mucho suprimir nuestras emociones. Así que en esta personificación podemos optar por matarnos, desde el suicidio literal, radical, hasta una forma de suicidio de otra forma. Y en términos de otras formas de compensar en un ciclo disfuncional, también es autodestrucción, no hay duda de ello, pero aquí podemos ponernos de tapete y vamos a mencionar en términos de una personificación de un ciclo compensatorio. En términos de codependencia mencionábamos el sentirse responsable, interesante, responsable de la experiencia de otros, y decíamos temor a decepcionarlos. Y voy a dar un par de ejemplos para cerrar la idea. En este ciclo compensatorio, una madre puede sentirse responsable de la experiencia de sus hijos, pero no de una forma sana.
sino poniéndose de tapete. Día y noche, noche y día, trabajar solo porque ellos estén bien, olvidándose completamente de sí misma, sin importar en ocasiones, que esta es la parte importante a reflexionar, muchas personas se me han acercado diciendo, es que por mis hijos acepté golpes, infidelidades, el que no se entregaba o entregara el presupuesto para alimentar, educar o curar a mis hijos, alcoholismo, violencia de toda índole, es más, no nada más violencia hacia esa persona, sino también hacia los hijos mismos, pero lo paradójico o lo contradictorio es, pero por mis hijos aguanté o aguanto. Entonces, aquí más allá de decir, oiga, pero usted no es inteligente, que pues no se trata de una inteligencia y vuelvo a subrayar. He escuchado historias, sin entrar en detalles violentos, porque son un poco lamentables, de médicos famosos de hospitales privados amenazando a su esposa, que es una reconocida doctora, que si se va de la casa la mata. Y estamos hablando de individuos con recursos, vamos a decir, suficientes y un nivel de educación que difícilmente se puede encontrar. Rosalba menciona, existe una primera disociación emocional y cuando se establece el trauma en la infancia y esta disociación proyectada al exterior que encuentra una expresión de acuerdo al lenguaje cultural que se envuelve, el desarrollo del ser es así. Gracias. Por supuesto, coincido en que la cultura juega un papel muy importante, el estigma social, pero no es distinto. Si eres una niña que si no está torturada con las trenzas, ¿verdad? Que le duelen y sale muy bien y además tiene que tomar la clase de danza y además tiene que ser buena y contestar bien, etcétera. Eventualmente esto puede acabar también siendo una buena madre y además una buena profesionista y además una persona que se debe ver bella y además todo tipo de cosas. Entonces, innegablemente la cultura incide de manera muy importante. Un caso estudiado por Gabor Maté es el hecho de, y aquí voy a dar un giro importante, de los afroamericanos en los Estados Unidos, una sociedad estigmatizada. El estigma de que un afroamericano es un criminal, es un narcomenudista o pusher, como le llaman en inglés, o es un individuo armado, o es un individuo ladrón, o es un violador. Y ese estigma es muy interesante porque evidentemente los padres que tienen hijos, los padres afroamericanos que tienen familias, no estigmatizan a sus hijos de esa manera, pero sí perciben el estrés de sus padres. Perciben la depresión de sus padres de siglos de estigmatización. ¿Cuál es el problema de la población afroamericana en los Estados Unidos? Un abrumador cáncer de próstata en hombres, cáncer de mama en mujeres. Ok, es cuestión genética. No. Sus parientes directos en África no tienen ese problema porque no son estigmatizados emocional, socioculturalmente. ¿Genético? Claro, los genes van a generar cáncer, pero la explicación es muy simple. Créanme, no hay que ser científico, no hay que entrar en teorías de conspiración extrañas, es muy simple.
¿Qué le pasa al sistema nervioso autónomo? Está estresado. ¿Qué pasa cuando el sistema nervioso autónomo está estresado? Y esto es amplísimamente estudiado de una forma muy entendible para los que no somos expertos. Inteligencia emocional, emociones destructivas. Se puede ver cómo el estrés, el miedo, la agresión, la tristeza inciden en un estado que se llama una respuesta simpática, es decir, una de las formas en que el sistema nervioso autónomo actúa. ¿Y qué pasa cuando el simpático se activa? Miedo. Huyes, peleas, que es una respuesta adaptativa. Huyes, peleas. Huyes cuando hay algo que te da miedo o te amenaza. Esa es una respuesta sana. Peleas, desafías al que está amenazándote. Pides ayuda. ¿Cómo pide ayuda un niño de 3 días de nacido? Llora. 3 meses de nacido, 4 semanas de nacido, 5 días, llora, grita. ¿Qué hacemos los adultos? Cállate, cállate, o te aíslo, o no te quiero escuchar. Antes al menos era un chupón, como se le llama en México, o ya le das una tablet. Y esto es radicalmente peligroso, según expertos, darle una tablet a niños de hasta de menos de 5 años. Es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque se ha vuelto el tranquilizador, pero es una forma de enseñarles a que sus sentimientos no cuentan y que la única conexión que puede hacer es a través de una pantalla. Y ahí claramente en estos niños, en esta generación, que en realidad las tablets, las computadoras tienen un poco de más tiempo, pero las tablets todavía no ven los efectos, y los efectos que sabemos de Internet y computadoras son desastrosos. Niños disociados. Y para evidenciar esto más allá de la duda, es un aumento del 43% en los últimos 5 años de medicación a niños y adolescentes. 43% aumentó la prescripción en niños y adolescentes en los últimos 5 años en Norteamérica, es decir, Estados Unidos. ¿Qué estamos haciendo? Ya sabemos la generación Ritalin hace 30 años, los desastres que causó, no porque el Ritalin, volvemos a insistir, sí la cocaína es peligrosa, sí el Ritalin es peligroso. El problema es que queremos tapar el sol con un dedo de la tablet, con un dedo de darle una pastilla al niño que simplemente está distraído y actuando emocionalmente. ¿Por qué? Porque no tiene las herramientas de conexión. O niños con Asperger que llegan y en lugar de saludar golpean porque no tienen una forma a veces de expresar su amor. Y hay formas, otras estrategias de trastornos emocionales o trastornos de vínculo, attachment disorders, como le llaman técnicamente, que no sea escondiendo, enterrando el síntoma a través de meramente medicamentos. Bueno, así que volvemos ya para cerrar la idea de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Estigma. Eres un criminal, eres un pusher, narcomenudista, eres un ladronzuelo, y ya el demás estigma, que además ustedes dicen, no, eso ya no existe. Hay raperos famosos, hay gente millonaria, basquetbolistas, atletas. En realidad el estigma es tan extendido que el 85% de los encarcelados en Estados Unidos son afroamericanos. Y que de ese 85%,
la mayor población en proporción encerrada en el mundo es Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos criminaliza y encierra a sus ciudadanos afroamericanos. Y un dato más duro que esto es que el 95% de esa población criminal en cárceles no va a un juicio. ¿Qué significa no ir a juicio? Los policías, comisarios y fiscales, en México fiscal es para otra cosa, fiscalista, impuestos, pero allá en castellano, en la mayoría de los lugares, un fiscal, un prosecutor, les ofrece declararse culpable y reducir su sentencia. Así que si tú, ¿y por qué se declaran culpables? Se declaran culpables porque no pueden pagar un abogado. Y para poderse pagar un abogado tendrían que robar, así que esa ya es una cuestión sociológica muy compleja, pero si te declaras culpable, te meten a la cárcel, se extiende tu condena y Bill Clinton, pagado por compañías, por empresas norteamericanas, forzaron a cambiar la política, dos políticas muy importantes. La primera se llama 3 strikes and you are out. 3 strikes, como se dice en béisbol, ¿verdad? Y estás fuera. ¿Qué significa fuera? Fuera del mundo libre. ¿Y qué es estar fuera? Exceso de velocidad. Llevas un poco de cocaína en piedra, que se llama crack, que es la cocaína de los afroamericanos. Si la tienes en polvo, es la cocaína de los blancos, no es tan criminalizada, porque es más caro. 3, robo. Entonces, con 3, no vas a juicio, vas a la cárcel. Ahora, ya sin entrar en esta discusión, lo que es relevante en términos de la reflexión es que cuando eres una sociedad estigmatizada, hay un asunto que tú no notas, pero tus niños sí. Estás estresado, te sientes mal contigo y estos niños van a volverse adictos, van a volverse sociópatas y van a volverse individuos con trastornos emocionales. Y esto es algo que se menciona en un libro de Gabor Mate llamado Hold On to Your Kids. No sé cómo traducirlo, mantente cerca de tus hijos. Es el significado, hold on to them. En donde él era un niño judío húngaro en plena Alemania y Austria nazi, y en donde además el dictador húngaro estaba haciendo ya una persecución de los judíos, acababa Hitler de tomar Austria, y toda esa generación estaba traumatizada, niños recién nacidos. ¿Por qué? Porque sus padres, su cultura estaba siendo estigmatizada. Entonces no se trata que nada más los papás digan te quiero muchísimo y te voy a poner música clásica, porque no es de clichés, es una cuestión muy, muy intuitiva, si es que la palabra se extiende es muy no verbal. Es muy no de formas, sino de esencia. ¿Se entiende? No puedes decirle a nadie, ay, ¿cómo te quiero? Porque no, es posible que una persona lo pueda creer por diferentes razones, pero algo que realmente se siente. Bueno, esta generación de sobrevivientes es una generación que en su abrumadora mayoría no sobrevivió. Estos niños judíos de la guerra en Europa no sobrevivió. Y la que sobrevivió, adicta, deprimida,
Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque una sola generación puede traumatizar la estructura cognitiva de un ser humano en una jaula de una rata con 2 botellas. Así que en este ciclo o círculo compensatorio, una persona con esta desconexión que opta por no autodestruirse, generar cáncer letal, próstata, mama, esclerosis, Parkinson, que claro que tienen una base genética, pero que activan los genes. Y es lo que dice hoy en día el neuropsicólogo de la Universidad de Madison en Wisconsin, Richard Davidson. ¿Tienen frío? ¿No? Abrimos un poquito. Si es que luego... Epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es la reacción de los genes con base en su entorno. Es la inhibición o activación de información genética. Y voy a cerrar la idea que no cerré hace rato. La razón por la cual podemos producir cáncer, esclerosis, arritmias cardíacas, envejecimiento o deterioro cognitivo, deterioro molecular, celular, incluso neural, es muy simple. Te encuentras en un estado de disociación constante, porque esa es tu estructura, no tienes las conexiones, estás totalmente alterado. ¿Y qué pasa cuando tu sistema nervioso autónomo, que es el que sintió, así no recuerden, sintió cuando tenía 2 meses de nacido o en el vientre materno o 3 semanas de haber nacido o año y medio? Es el sistema nervioso autónomo, simplemente dicho, es el que también, entre otras muchas funciones, regula el sistema inmunológico. ¿Qué tiene el organismo humano? Diariamente fotocopia células, se llama mitosis. En esas fotocopias, todas las fotocopiadoras se averían. Todo el tiempo. ¿Qué son células cancerígenas? Son copias de células que no se hacen bien. Voy a decir algo muy radical, pero está comprobado. Todas las personas producimos células cancerígenas todos los días. ¿Por qué? Porque son fotocopias equivocadas. ¿Qué hace el sistema inmunológico? Las elimina. Tener el sol de más, eliminas, una vez más reemplaza células buenas cuando hay células malas, de tu tejido hepático, de tu tejido, vamos a decir, de tu flujo sanguíneo, de los 6 litros de sangre que circulan en tu cuerpo todos los días para producir cabello, uñas, para las funciones de tus riñones, para que las suprarrenales estén funcionando adecuadamente, que generan hormonas necesarias de cortisol, epinefrina. Pero ¿qué pasa cuando el sistema inmunológico nos falla porque estamos alterados y no sabemos qué es? Bueno, así que aquí hay una muy importante reflexión en términos incluso de salud. Claro que existen las enfermedades, claro que hay una base genética, pero ¿qué activa lo genético? Una respuesta adaptativa, y ni siquiera es una cuestión de emocional, de abraza tu oso de peluche, o háblale a la silla vacía, o sonríe todos los días, o métete a risoterapia. Por favor, somos un poquito más profundos que eso. Brinca, no, pues, haz ejercicio, no únicamente, es bueno todo lo anterior, reírse es bueno, hacer yoga es bueno, meditar es bueno, tener amigos es bueno. Como dice Seligman, vínculos son muy importantes.
pero también le responderíamos, qué amiguitos, no, no es cierto, qué amistades, qué familita, ¿no? Digo, es broma, pero en sí no se trata de tener vínculos por tenerlos, se trata de generar entornos positivos, que si entornos positivos significa acabar con una relación destructiva, es indispensable. Cierro la idea antes de hacer una pausa de 3 minutos para lograr respirar, si es que todavía respiran. Es que este sentirse responsable, este pisotearse a uno mismo, es una forma de adicción paulatina. No es un lanzarte de un puente, pero es poco a poco o todos los días tomar veneno. Por eso es una forma paulatina de destrucción. Así que yo soy responsable de la experiencia de mis hijos. Yo soy responsable de incluso las adicciones de este ser querido. Yo soy responsable, como en el ejemplo de esta persona que, no dos, 3 personas que se me acercaron, cuyos hijos golpeaban violentamente a sus padres. Digo, obviamente no estás hablando de niños de 5 años. Y la violencia se extendía y era por el hecho que ellas, las madres, no terminaron la relación con el padre violento y muy a menudo alcohólico, adicto a sustancias, por los hijos. Los hijos crecieron y vieron que la forma de descargar su desconexión y su dolor era a través, una vez más, de violentar a su madre y violentar en ocasiones a su padre. Pero una vez más se acercaban reportando, compartiendo conmigo, diciendo, es que no me atrevo a decirle que ya no entre. Oiga, señora, haga una carta de restricción, llame a la policía, cierre definitivo. Es que no puedo, es que ya lo intenté hacer, pero no se pudo, se metió con todo en la carta. Bueno, pues es que también si uno va a tomar definitivamente las riendas de cortar una relación de tajo, pero ¿qué hay detrás de esto? Me siento responsable de la experiencia que están pasando, fui culpable. Digo, no son casos para simplemente tomarse un té de limón y platicarlos, son casos que se acercaron después, concluido el programa de televisión, en la conferencia, en la SEP, cosas que la gente tiene. Pero aquí está el otro aspecto, temor a decepcionar. Hermanas abusadas sexualmente de niñas, pero niñas de 2 años o a partir de los 2 años, porque no es una ocasión, es sistemático. Con trastornos que se podrán imaginar. Oye, ¿por qué no confrontas al abusador si lo sigues viendo? No, hombre, no quiero matar a mi mamá de una decepción, aunque creo que lo sabe. En realidad no quiero que, incluso pues ya está grande y enfermo físicamente. Es que, híjole, ¿qué van a decir mis hermanos si yo reporto esto? Voy a deshacer a la familia si confronto. Temor a decepcionar. Eres una persona que entonces tienes un estigma interno, sientes culpa, sientes vergüenza, te sientes sucia o sucio, sientes que lo provocaste. Se dan cuenta cuán obvio es hablarlo racionalmente y cuán difícil es en realidad contactarlo de manera emocional y que no estamos de ninguna manera como
jueces o diciendo qué tonta es la gente, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque somos seres, no somos Homo sapiens, somos Homo emovere, somos seres emocionales. Punto. Nacimos para estar vinculados con vínculos amorosos, vínculos sanos, porque ese es el único lenguaje que nos conecta a nuestra construcción emocional de la identidad, que es lo que dijimos también el seminario pasado, una construcción emocional personal y una construcción emocional del mundo. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa de 2 minutos. iPad de Alejandra, cuando Gabor Maté tenía 2 meses, los alemanes entraron a su país. Su madre llamó al pediatra porque no dejaba de llorar y el pediatra le contestó que muchas madres de bebés judíos estaban llamando porque no dejan de llorar los bebés, correcto. Gila, tengo una duda si ya estamos determinados por las emociones de los padres y por nuestro déficit de sustancias del amor. ¿Cómo sé adultos, bueno, cómo los adultos modificamos eso? Ya que el yoga, la meditación, la terapia no es suficiente, ¿cómo modifico mi epigenética a estas alturas? Nada más aclarar, Gila, no es determinativo, sino que es una condición muy importante. Infancia no es destino, pero es sumamente condicionante y por esta misma razón es importante y es el enfoque de este seminario en particular, el genuino corazón de la tristeza, que podamos dialogar sobre opciones. Estamos, recuerden, en la primera sesión generando un diálogo de problematización. Otra cosa que es importante aclarar, no se está aquí diciendo la última verdad o la última idea al respecto, problema o solución. Estamos generando un diálogo con los principios budistas de comprensión en cómo funciona la mente y por supuesto también aspectos de conocimiento terapéutico u observación en Occidente, que no hay ninguna palabra. Si vieron el programa del Canal 11, pues estábamos estableciendo un diálogo y llegó la lacaniana, la psicoanalista lacaniana, y dijo, es que esta es la madre de las terapias, esta es la madre de todas las psicologías y esta es la verdad. Y no existe la codependencia. Y aquí no hay dolor ni placer. Entonces, bueno, muy respetable, pero es muy difícil decir que se tiene la verdad en una sola aproximación. Digo, creo que eso ya por sí mismo lleva una fundamental falla. Gabriela García, Lacan y Freud hablaban de ideal del yo y el yo ideal y del miedo de perder el amor del otro, de decepcionarse a sí mismo. Fuera de esta construcción mental llamada yo, también es una clase de narcisismo en el que se cree que puedes rescatar a los demás y sacrificarte por otros, es correcto. En terapia es muy común ver estos casos, coincido completamente contigo. Sí, digamos, tocaste muchos temas, el yo ideal también en términos de una construcción imaginada, una construcción hipotética de autopercepción y por supuesto factores sociales que nos jalan a esa idea de uno mismo y por supuesto la construcción mental del yo. Tampico, Angélica de Tampico, un niño que crece con esas carencias puede llenar esos huecos. ¿Y cómo? Por supuesto que, insisto, tampoco es la idea de una panacea y mire, usted medite en esto, usted haga aquello, pero lo que es relevante por lo menos es establecer el hecho de que no hay una condena, ¿verdad? De que no hay una maldición, y que ciertamente se están haciendo, generando métodos desde la psicología budista en diálogo con las ciencias cognitivas occidentales, y esto no es de que sea una
adaptación vulgar. Chogyam Trungpa Rinpoche en 1974 se le invitó a Harvard y él en esa conferencia argumentó: la psicología de la Abhidharma, la psicología budista, va a tomar la forma de una aproximación psicoterapéutica. ¿Por qué? Porque en Occidente tenemos una gran necesidad de estructurar la experiencia humana desde la praxis. Y como dije en psicología budista la semana pasada, para Occidente predominantemente la praxis ocurrió desde un diálogo psicoterapéutico cuya base fue el psicoanálisis de Freud. Esa fue la praxis. Previo a Freud eran especulaciones cognitivo-filosóficas, incluso filósofo, psicólogos, cognitivistas, ¿verdad? Los fenomenólogos, etcétera. Era una especulación teórica muy acertada. Husserl, Fichte, Helmut von Helmholtz hablaba, como dice la neurocientífica, estoy recordando su nombre, ya vendrá. Eran individuos que por raciocinio, intuición, sacaban conclusiones extraordinariamente acertadas a los hallazgos actuales de la neurociencia. Fascinante. Lo mismo en el caso del budismo. Ahora, fue a partir de una construcción formal de la praxis con Freud, vamos a decir, un diálogo con controles éticos, dialógicos o monológicos en el caso de el psicoanálisis ortodoxo, ¿verdad? Prácticamente monológicos, donde comenzó a existir una praxis, una práctica, un entrar en el laboratorio y acceder a la mente del paciente a través de sus asociaciones, a través del lenguaje. Y de allí, bueno, una gama rica en términos de praxis psicológica, y donde eventualmente, como se quejan psicólogos actualmente, la psicología está gobernada hoy en día por una aproximación abrumadora que es la aproximación cognitivo-conductual. No que sea mala, pero no puede gobernar las otras aproximaciones porque inmediatamente te van hacia el síntoma. Este problema, entonces, hay que apagar el síntoma, ¿verdad? Desde donde la psiquiatría y la psicología cognitivo-conductual hacen una mancuerna importante. No que sea mala, pero es muy parcialmente el problema. Dicho todo esto, ¿qué ofrece la psicología budista? Como argumentaba el neurocientífico chileno Francisco Varela, el budismo se erige como una ciencia de la cognición donde el observador y el observado son el mismo. El budismo cuenta con un rigor teórico, cuenta con una praxis sumamente estructurada y observada a lo largo de milenios, que hace del budismo una incomparable herramienta de observación psicológica, donde Occidente, y qué bueno que haya esto, integró la praxis a partir del otro. Así el psicoanalista haya querido que el psicoanalista o el analista no existiera, solo interrumpiendo en breves instantes para profundizar en ciertas cosas, mientras que el paciente recostado
iría asociando cualquier cosa que se le viniera a la mente, le guste al psicoanalista o no, hay un diálogo, hay un otro. Así se pretenda que el paciente o cliente solamente asocie para sí mismo con el lenguaje. Afortunadamente el psicoanálisis no es lo único en términos de aproximaciones terapéuticas que hay y cada vez se enriquecen más, unas con seriedad, otras con mucho más superficialidad, unas más profundas que otras, pero el budismo genera un diálogo y aquí hay algo muy interesante. Hay que estudiar el budismo con mucho rigor. No nada más las 4 verdades nobles, el noble óctuple sendero, los 3 sellos de la existencia, no nada más hablar de prajna, paramita y vacuidad. El budismo requiere un rigor de décadas, como muchos de ustedes que tienen estudiando al budismo saben. Se requiere no nada más un rigor teórico, pero también involucrarse en retiros, porque es la praxis. ¿Cómo puedes poner un cartel, por decirlo de una forma, consultorio psicoterapéutico si no has tenido praxis y tienes todo en términos de, digamos, servicio social o que has tenido experiencias de observación de psicoterapia y nada más desde lo teórico lo vas a aplicar? Es como un budista, entre comillas, que nada más estudia pero no se involucra en una observación de sus procesos. Entonces, vuelvo a cerrar la idea diciendo que hay que ir más allá de una mera especulación teórica y partiendo del budismo posmoderno, es decir, no hay otro budismo, que asume que no hay una verdad final, sino son aproximaciones para trabajar con nuestra psique siempre en movimiento. Chaita. Bien, todo esto, y vamos ya a ir cerrando el punto, la idea de esta introducción, vamos a hacer una breve síntesis y nos vamos a involucrar en un ejercicio meditativo. Siempre trataremos de tener un ejercicio. Muy bien. Pensé que había otro comentario, pero bueno, hasta allí de comentarios para ir cerrando y tener tiempo para meditar. El día de hoy hicimos una reflexión en torno a una idea fundamental que es la comprensión en términos del tema vinculado a la tristeza. La primera reflexión en este inciso en comprensión es la condición humana en términos cognitivos y emocionales, donde recordamos la discusión del seminario anterior, el arte de la codependencia, donde en términos de nuestra construcción cognitivo-emocional, que no nada más en términos simbólicos, que eso es algo muy importante, discutíamos un trasfondo orgánico, por llamarlo de esta forma. Y desde dónde, en términos de un golpe o un trauma, se genera la desconexión, o dicho de otra forma, disociación. Y esta disociación, que era una respuesta adaptativa, nos lleva a una personificación de esa desconexión. Ahora, la disociación es muy importante, de hecho es buena. ¿Por qué? Porque si no tuviera disociación, el niño no sobreviviría. Tiene que desconectarse. Aunque no es síntesis esto, y lo mencioné varias veces, nunca está de más tenerlo en cuenta. ¿Por qué es importante la disociación?
Porque en un entorno violento, en un entorno amenazante o en un entorno donde no hay amor, y no se trata de buscar culpables, sino bueno, pues es muy fácil quemar a los malos, ¿verdad? Como se ha hecho, herejes, revisionistas y lo que fuera. Porque si tú en un entorno violento no puedes huir, una respuesta adaptativa sana, tienes 2 años, ¿no? Te vas gateando, pides ayuda, buenas tardes, mire, fíjese que mis padres son un poquito inmaduros, quisiera saber si hay un... No, ¿verdad? Estoy recordando no me consta, pero no tenían por qué inventar esta historia. Un niño de 4 años tomó un taxi y con una dirección apuntada en un papel, que él simplemente supo que esa era la dirección, la arrancó, se subió a un taxi y huyó de su casa con otro familiar. Impresionante, eso es casos o datos raros, pero en la mayoría de los casos, un niño no puede huir, no puede pelear, digo, puede intentarlo, pero no creo que haya mucho éxito en un entorno violento, puede pedir ayuda. Estas 3 opciones no están disponibles, pero la cuarta sí, que es disociarte. Te desconectas, tratas de generar un mundo para ti mismo, sintomatizas de otra forma, y es allí donde esta respuesta necesaria para sobrevivir tiene costos sumamente altos observados 20, 30 o 40 años después. ¿Por qué? Porque es una memoria emocional, es una memoria de el cuerpo-mente. Pero no es recuerdo perfectamente, que no va en ese sentido por allí. Así que argumentábamos que hay varias opciones en términos de personificar esto. Una forma de huir es a través de la autodestrucción, sumamente practicada. Y otra es un ciclo compensatorio emocional, como también una respuesta adaptativa, donde generábamos tendencias hacia la codependencia, formas adictivas que son similares, con la excepción de que no es una destrucción inmediata donde nos pisoteamos hasta que el cuerpo te destruye huyendo o siendo él o la fuerte para algo. Se sintomatiza, lo quieras o no, y finalmente también cargando con secretos, cargando con todo tipo de eventos, pensando que de alguna manera esa es la condición para mantener el mundo en orden. ¿Y por qué? Porque eso aprendiste a hacer de pequeño. Te callabas la boca y el mundo se podía caer y tú sentías que tu callarte la boca era una forma, ciertamente con un trastorno, de mantener el orden. Entonces, un trastorno de construcción emocional y cognitiva. Dicho todo esto, y dimos varios ejemplos vinculados a una estigmatización tanto de una cultura, de un grupo social, un grupo étnico, o puede ser en términos personales, familiares, puede ser en términos también de un abuso violento, verbal, sexual, puede ocurrir incluso también con la humillación de un tutor o maestro en la escuela, alguien que humilla al niño, lo compare y diga, este es un tarado, miren cómo se ve, miren cómo hizo, o una burla o una evaluación desatinada por estrés o por simplemente no estar en contacto en ese momento con su paciencia, vamos a decir,
cotidiana, pero en ese momento explotó él o la maestra, puede generar traumas sumamente fuertes que lo estigmaticen. Dicho esto, en términos del genuino corazón de la tristeza, nuestra discusión se centra en, y aquí viene la palabra o idea, propuesta básica, el que podamos reconocer ese dolor y que una vez que lo reconoces, puedes procurarte de una presencia compasiva y amorosa. Repito, procurarte una presencia compasiva y amorosa, pero una vez que detectas ese genuino corazón de la tristeza. Vamos a hablar en la segunda clase de este seminario sobre condiciones generales de la existencia humana que son tristeza, que necesitamos aceptar para un proceso de resignificación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a meditar en este momento? Está bien, yo creo que está bien con aire fresco. Gracias, Cris. Esta es una práctica, bueno, primero que nada, quienes no estén familiarizados con la meditación, muy a menudo usamos un ejercicio preliminar de respiración para que podamos también descongestionar nuestra mente de pensamientos. Y esto muy a menudo se hace con ciertos movimientos, con ciertas retenciones de aire, y luego eso también nos ayuda a estar más atentos. Estos ejercicios preliminares en particular, el primero es de la siguiente manera: sacamos el aire como si alguien nos diera un golpe en el estómago, solo por la nariz sale el aire, no por la boca. Tomamos aire e inflamos el vientre. Para esto pusimos el dedo pulgar en la primera falange del dedo anular. Colocamos los puños cerrados, pero las palmas hacia arriba, ¿verdad? Y en este caso en particular, vamos a mover los hombros 7 veces hacia adelante, bien marcado, 7 veces hacia atrás, 7 veces. Empezamos con el brazo izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atrás, 1, 2, 3, 7, ¿verdad? Luego, con el derecho, 7 veces hacia adelante y 7 veces hacia atrás. Si se ahogan, es buena señal. No es cierto. Va a ser muy incómodo porque son muchas recitaciones, no lo tienen que ser muy lento, pueden hacer sin lastimarse, no hay que ser bruscos, pero se puede hacer más rápido. Es así, pónganse el puño acá y es, ¿de acuerdo? ¿Sí? No se lastimen, no sean tan bruscos, pero sí que hay un efecto como de látigo, tac, tac, que regresa, que llega a un punto. Atrás, adelante, ciertamente es mucha actividad para un solo aliento, pero hagan el esfuerzo. Entre más se esfuercen, más se descongestiona nuestra mente. Entonces, comenzamos. Sacamos el aire, como si nos dieran un golpe.
Ahora nos sentamos cómodamente. Podemos cerrar los ojos o tenerlos entreabiertos con la espalda recta. Nos enfocamos en la respiración y observamos en este ejercicio imaginativo que nos observamos desde fuera. Primero imaginamos que estamos solos en la habitación o lugar donde nos encontramos, que estamos fuera y nos vemos sentados allí, meditando, respirando, sentados, como si estuviésemos mirándonos desde arriba, ahora de frente, siempre afuera, de los lados, del otro lado. Vemos nuestra espalda sentados meditando. Imaginamos nuestro rostro mientras meditamos. Imaginamos verlo con los ojos cerrados o entreabiertos. Imaginamos ver nuestro cabello, la composición de nuestro rostro, nuestro cuello. Todo lo vemos desde fuera. Nuestros hombros, torso, nuestras manos y la forma de nuestras manos. Nuestra pelvis. Vemos nuestras piernas mientras estamos sentados, rodillas, pantorrillas e incluso vemos cómo están nuestros pies, como si miráramos desde fuera. Nos observamos allí. Nos reconocemos sin juzgarnos. Sin pensar bueno, malo. Observamos los detalles de nuestro rostro, relajados. Nuestras orejas, alguna peculiaridad característica en nuestra cara. Nuestras manos, al vernos a nosotros mismos allí afuera meditando, le transmitimos paz, le transmitimos bienestar, le transmitimos esperanza.
Le transmitimos dignidad. Le decimos que es suficiente. Le decimos que está vivo. Le comunicamos que tiene una oportunidad única de vida. Le decimos que tiene talentos únicos. Le transmitimos que no debe tener miedo. Le decimos que confíe en sí misma o en sí mismo. Le decimos que puede dar mucho a sí mismo y a los demás. Generamos una empatía hacia el espacio en este mundo o universo que ocupa, que es único. Le transmitimos que cuenta con nosotros. Le comunicamos que estará protegido. Le recordamos que es suficiente. Le decimos que se viene a esta vida a ser feliz. Venimos a esta existencia a aceptarnos. Venimos a este mundo a crear conexiones amorosas, a tener gratitud por lo que somos y por lo que hemos recibido. Le comunicamos que tenemos la capacidad de resignificar nuestra experiencia, no de cambiarla. Transmitimos seguridad a pesar de que todos los seres somos frágiles. Les recordamos que no se trata de no equivocarse o de ser perfectos. Le comunicamos amor, presencia compasiva, le comunicamos sentido del humor, lo envolvemos con esta energía amorosa, sabia, consciente.
con esta comprensión, nos tomamos imaginariamente, le tomamos a esta forma a nosotros, desde fuera nos tomamos las manos, desde fuera nos abrazamos y en un instante nos miramos a los ojos sin decir algo. Transmitimos todo lo que le expresamos con esa mirada amorosa, compasiva. Tomamos una inhalación profunda. Al exhalar, nos sentimos sumamente bien, relajados, y poco a poco vamos abriendo los ojos, trayendo presencia, y vamos saliendo del ejercicio. No usamos ya la campana, usamos la bocina de un auto, es mucho más alegre. Y traemos también la ambulancia, es la nueva forma de salir de la meditación. Una, porque es difícil sacar la campana. Dos, siempre ayuda a vivir en la Roma, ¿verdad? Bueno, entonces concluimos esta sesión. Ojalá puedan también venir el día de mañana y si les resultó algo relevante también para personas que conozcan, invitarlas al seminario, que creo que es relevante.